La semana pasada conversamos aquí con nuestro compañero y amigo Carlos Ornelas, especialista en educación sobre violencia escolar. Él dedicó su artículo semanal en Excelsior a este tema. Y bueno, la conversación fue muy rica, se alargó. Y pues yo le pregunté sobre pues si la violencia que estamos viviendo en las calles pues se ha desbordado sobre las escuelas. Y bueno, Carlos me dio algunos ejemplos, pero hoy su artículo, que se lo recomiendo mucho, pues tiene abundantes datos sobre el tema. Cuenta, por ejemplo, Carlos, el caso en Tlalnepantla, Estado de México, que produjo pánico. El jueves de la semana pasada, escribe, fue asesinado a balazos frente a la escuela primaria, delante de infantes y madres, un joven que acudió a recoger a una niña. Y en Temisco, Morelos, a unos metros de la entrada de una escuela, sujetos a bordo de una motocicleta, dispararon en contra de una persona que perseguían y lo dejaron herido de gravedad. Pero cuatro personas que nada tenían que ver en este asunto también resultaron lesionados, me dijo Carlos. Pues por lo que veo, Carlos, te adentraste en este tema y encontraste muchísima información, no solo pues de Sinaloa, que es un caso especialmente dramático, sino de otras partes del país. ¿Cómo estás, querido Carlos? Hola, estimado Pascal, muy bien, muchas gracias. Te mando un abrazo y muchos saludos al auditorio. Y ya ves que caigo fácil en provocaciones. Me dijiste, bueno, ¿y qué pasa con la violencia? Porque el artículo de la semana anterior, que era una reseña de una tesis de maestría de Esmeralda Mendoza, era sobre la violencia interna en las escuelas, entre alumnos, Ujú. contra alumnos, maestros, directivos, todo era al interior. Y tú me preguntaste, bueno, ¿y del exterior qué es? ¿No se reproduce? Y en efecto, le di continuidad, tú me provocaste, me puse a averiguar. Mexicanos Primero hizo un informe muy detallado que tú comentaste el día anterior, la entrada, la cabeza de la investigación, donde están los 7 estados con mayor violencia, ahorita Culiacán, y lo que dicen las autoridades y todo lo demás. Pero encontré más información, los efectos no mortales, pero que dejan huellas terribles en los niños, en los maestros, en las familias y en la sociedad en general. Los niños, por ejemplo, quedan traumados cuando están asustados y guardan en su memoria frases terribles como échense al suelo, escóndense, no saquen la cabeza, todo el mundo callado, quietos, porque hay un tiroteo a la vuelta de la escuela o tal vez en las puertas de la escuela y las maestras están ahí equivocadas. El miedo ya se apoderó de ellos, entonces estudios psicológicos de psicólogos hacen que deja rasgos derivados de la violencia, que son ansiedad, depresión y sintomatología postraumática. Estos testigos involuntarios, porque no son los directamente involucrados en la violencia, pero la atestiguan, la presencia, la sienten, la escuchan, la ven en la calle, eh, son de estos testigos involuntarios de la crueldad criminal, sufren de magulladuras espirituales, ansiedad, miedo y zozobra que pueden durar para el resto de sus vidas. O sea, que son efectos terribles. Y lo que Mexicanos Primero acentúa mucho es también que se pierden aprendizajes. Los niños aprenden a sentir temor, no prestan atención a las clases y se va olvidando incluso lo que se aprende. Con lo cual, el derecho a la educación de los infantes y de los adolescentes queda en entredicho. En la crítica que se hace a la Secretaría de Educación de Sinaloa es que dice, no, las escuelas cierran intermitentemente cuando hay evidencia suficiente para ver que en algunos municipios están cerradas desde hace meses, desde que empezaron estas balaceras. Y en algunas han instrumentado la educación virtual, que es insuficiente en comunidades pobres, porque la conectividad es pobre y también que, no, que está muy dañada en términos generales. O sea que la violencia eh, general, no solo se produce en las escuelas, la violencia escolar no solo se produce en las escuelas,
sino que se origina en la sociedad en descomposición y en estados fallidos. Bueno, Carlos, esto ha dado lugar a algún programa gubernamental? Es decir, ¿es parte, la SEP está haciendo algo al respecto? ¿Tiene un análisis, tiene interés en atender esta problemática? En la SEP no he visto declaraciones del secretario y de algunos funcionarios, sí. En los estados siguen con la carga de mochila segura, que algo funciona. En Michoacán, la Secretaría de Educación del Estado imprimió cuadernillos para promover la paz escolar que Ujú. distribuye a las escuelas, diga no a la violencia y que la voz de los niños es importante para frenarlo. Pero son medidas locales a veces que tienen cierto efecto en algunas escuelas en particular. Cuando hay en barrios que tienen fama de ser barrios bravos, Ujú. violentos, de por sí, desde antes de la violencia criminal se fuera a las calles. La mochila segura ha frenado abusos. En una escuela de Durango reportaron cómo una maestra detectó en mochilas navajas, Ujú. cuchillos, tijeras que utilizaban los niños y en algún caso hasta una pistola que llevaba un niño y era para presumir, no era para agredir, sino porque estaba en la casa, le encontró. Ujú. Pero eso es parte ya de lo que estamos. Sí. Le están dejando la tarea que la Secretaría de Seguridad resuelva el problema, quién sabe cuándo lo resolverá. Ahora con las presiones de Trump tal vez se aplique más, se olvidemos cada vez más lo de abrazos y no balazos Ujú. y vayamos, haya más actos en contra de la criminalidad y la expectativa es que disminuya también la violencia escolar. Sí, y bueno, algo disminuirá la parte psicológica sustantiva. Si no hay tiroteo, los niños ya no van a estar tan aprensivos, los maestros no van a estar tan temerosos y puede ser que después se busquen mecanismos. En las escuelas, en particular los consejos técnicos escolares, sí hay protocolos para prevenir, le llaman prevención de la violencia escolar. Hay protocolos en los cuales bueno, los protocolos pueden estar bien, no los conozco en detalle, pero en cuanto que se les deja la responsabilidad a los maestros, pues lo toman como otra carga de trabajo más para las pocas horas, lo que ellos dicen sus bajos salarios y las tantas responsabilidades que tienen. Entonces, en lugar de aplicarse a las clases, estamos viendo otro tipo de actividades. Sí. Y a veces hasta les piden que den que cultura vial, que le llaman Ujú. así. O sea que más trabajo que donde se olvida o pasa a segundo término lo sustantivo. Sí. Pues Carlos, gracias por esto. De verdad recomiendo la lectura de tu artículo de hoy en Excelsior. Es la segunda parte de violencia escolar. Y te voy a dejar con otra provocación porque hace un rato dimos la información de un joven estudiante que desapareció cuando iba rumbo a la escuela secundaria en la alcaldía de Coyoacán. Ya dimos aquí la información y buscando datos sobre los desaparecidos en México, que yo sostengo que es un problema muy grave que no se está atendiendo, pues me De entero acuerdo. que entre las mujeres desaparecidas el mayor número por edades son las chicas de 16 años, chicas en Ujú. edad escolar. Entonces probablemente ahí haya un otro hilo que puedas jalar para contarnos historias que necesitamos conocer para poder tener una discusión completa en este país y no estemos hablando solamente sobre algunas cosas y dejando de hablar de otras. Te agradezco mucho, Carlos. Te mando un abrazo. Voy a hacer lo posible, voy a averiguar lo que pueda. Te lo agradezco y te mando un abrazo y gracias por estar con nosotros todos los miércoles. Muy amable. Un abrazo. Ahí está Carlos Ornelas.